Ahí puse el video, el botón de grabar. Estábamos diciendo que existen 5 grandes grupos de clases de palabras. ¿Qué son? Los escucho. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Cuáles son las clases de palabras? Sustantivos, Sustantivos, adjetivos, adjetivos, verbos verbos, y verbos, sustantivos, adjetivos, verbos. Y después, Género y número. no. Piense, ese acordate que se lo podíamos asociar al sustantivo. Es una característica del sustantivo. Bueno, se llaman adverbios y preposiciones. Voy a instalar un archivo en Word para que podamos... Profe, ¿y el título que ponemos? Vamos a poner los Gracias. adjetivos continuación. Pero ahora les voy a compartir pantalla. Para todos aquellos que quieran consultar. Esto lo tienen que tener todo en la carpeta. Adverbios y preposiciones. Estas son los 5 grandes grupos. ¿Recuerdan las preposiciones? A, ante, cabe, con, contra. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, esas son es uno de los grandes grupos de clases de palabras. Nosotros estuvimos estudiando los sustantivos, terminaremos los adjetivos y luego nos dedicaremos a los verbos. ¿Terminaron de copiar los grandes grupos? Lo que vos dijiste, Emiliano, género y número, son cualidades que le puedo atribuir a quiénes. ¿Y a quién más se las puedo atribuir? ¿Solo el sustantivo? al verbo, ¿Con quién tiene que estar concordar el sustantivo? Adjetivo. Con el adjetivo. Si yo digo niñas lindas, fíjate ahí, género femenino y femenino. Niñas y lindas, femenino, femenino. Y número, plural y plural. Entonces, vamos a decir, y esto lo copio aquí en el Word, pueden seguirlo. Los sustantivos
y los adjetivos deben concordar en género y número. Ejemplo. Niñas lindas. Ambas palabras están en género femenino y en número plural. ¿Se entendió? Sí, profe. Ejemplo incorrecto. Miren este ejemplo, ¿eh? Niño, lindas. Una palabra. Vamos a poner así. El sustantivo está en cómo. A ver, esperen, yo voy a designar. ¿Cómo está Jerez, el sustantivo? Niño. En singular y aparte en masculino. Bien. Género. Masculino. Y número. Ay, esperen que no estoy viendo la pantalla. Ay, no estaba viendo la pantalla. Estoy viendo el número. Perfecto, ahora sí. Número singular. Y el adjetivo está en género femenino y número como. Lindas. Plural. Plural. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo correcto de concordancia y aquí hay un ejemplo incorrecto de concordancia. Copien, niños. Profe, no sé qué le pasa a tu cámara, de repente se te hace zoom en la cara y después se te sale. Estaba relacionada con la página. Ni idea. Eso deben ser uno de los graciosos que siempre hace ese tipo de cosas. Porque no tiene por qué suceder. Ya me estuvieron pasando cuestiones por el estilo, relacionadas a gente graciosa. ¿Te imaginas que no me voy a poner a jugar y hacer? Estoy trabajando. Bueno, Calahorra ya le puse presente. Acosta no está, ¿no? Jerez, Passer, Macri está, Irigoyen está. Ah, pero no le puse presente a Irigoyen, ahora sí. Ah, Ferrari. Me faltaba Ferrari. Ahí está Casimir. Salas está. Noskowicz. López Acevedo. Calahorra. Julio. Ochoa, Rengat, Papalardo, Altamirano. Noskowicz. Bien. ¿Terminaron, chicos?
Sí. Bueno, ¿quién no terminó? Dígame yo. Yo, Javier Tamirano. ¿Alguno más? Profe, Sí, ¿quién me habla? profe, Sí. ¿qué hay que hacer? Porque yo no entré recién, por eso. Estamos repasando las clases de palabras. Esperen que entró seco. Y tienen que copiar esto porque estamos repasando la concordancia entre sustantivo y adjetivo. Ah, ok. Ay, no sé qué todavía. Bueno, ¿todos han terminado? Sí. No, profe. Vamos a repasar entonces. ¿Quién puede retomar? ¿Qué clasificaciones de adjetivos vimos? Pueden tomar acá, pero no, los de siempre no, esperen, vamos, a ver. A ver si me puede decir Acevedo, López, encende tu cámara. Calao. Vimos los calificativos. Bien, los clasificamos en dos grandes grupos primero, Micaela, ¿te Los acordás? calificativos, sí, y los numerales. Y antes de eso, los No, clasificamos. los descriptivos, perdón. Dijimos, algunos que son descriptivos. Y los otros calificativos. No, a ver. Los descriptivos y los no descriptivos. Claro, descriptivos y no descriptivos. Dentro de los que... ¿Qué son los descriptivos, Calahorra? Adjetivos descriptivos. ¿Qué son? La persona o un lugar. No, los descriptivos. ¿De qué palabra vendrá descriptivos? De describir ¿Y describir qué es? una cosa o una persona. Pero ¿qué es describir, no una cosa? ¿Qué es describir una persona o una cosa, justamente? Decir cómo es. Es como es. ¿Y qué más? A ver, decirlo con otras palabras. Vos, Valentina. Cómo son sus características. Bien, ¿cuáles son sus características? Entonces, los descriptivos nos indican cuáles son... No desconecten, no desconecten tan rápido, enseguida desconectan. Los descriptivos nos indican las cualidades, las características, los rasgos, esto que ustedes decían, cómo es algo. Bien, esos son los descriptivos. Describen algo, me dan las características de algo. ¿En qué se dividen los descriptivos? A la gorra. Fíjate en la carpeta. Pues sí, lo que profe. No. Casimir, puede fijarse, fíjese en la carpeta Calahorra. Calificativos y numerales. ¿Cuáles son los calificativos, López?
Los más fáciles, cuando éramos chiquititos, lo primero que aprendíamos. ¿Cuáles son los calificativos, Salas? Deja que busque la carpeta. ¿No recuerdan cuáles son los calificativos? Sí, pues esperen que vaya Salas a buscar, ¿eh? Profe, Sí, Roland, ahora te escribí por el chat en privado. sí, ya lo vi, recién lo vi. Ah. Bien, Noskowicz. Activa tu cámara y decinos, por favor. Mateo, activa tu cámara. Estoy desde dos Ya sabes que tenés que conectar tu cámara, Mateo. Noskowicz, entonces te escuchamos. Adjetivos calificativos. Son los calificativos, son aquellos que otorgan cualidades. Y en tus palabras y ejemplos concretos, adjetivos calificativos para esta taza, Noskowicz. Adjetivos calificativos. Amarilla, Bien, grande, enorme, sí. ¿Qué más? linda, Bueno, para mí sí, porque me entra mucho mate cocido. ¿Qué más? Profunda. Lisa, profunda, brillosa, etcétera, etcétera. Bien, calificativo. ¿Se dan cuenta de cuál es el calificativo? Describe el objeto, da las características del objeto. Por eso son descriptivos y no descriptivos. Unos describen el objeto, le dan las características, las cualidades, cómo es, cómo está constituido, qué forma tiene. ¿Se entiende? ¿Cuántos son? ¿Cuántas tazas son? Una. Una. ¿Saben qué? Eso es un adjetivo numeral. ¿De qué tipo? cardinal, Bien, Cardinal. cardinales son 1, 2, 3, 4, 28, 724. ¿Se entiende? Bien. Eso lo recuerdan, ¿no? Dentro de los numerales tenemos muchos, muchos, muchos grupos. ¿Esto lo tienen en conciencia? Sí. ¿Cuáles son los tipos de numerales, Ifarelli? Los numerales son los ordinales y los ordinales y los... Busquen. ¿Cuáles son los Ahora. ordinales, Casimir? Ordinales. ¿Cuáles son qué? Los adjetivos ordinales. Y los cardinales. Adjetivos cardinales. No, ordinales no existen. Ordinales. ¿De qué Perdón. palabra vendrá? ¿Puedo decirlo, profe? Sí, sí. Prende. Es como que ordena. Esperen por favor, que quiero que todos lo puedan entender. Casimir, ordinales. ¿De qué palabra vendrá? Ordinales de los ¿Pueden ver bien o no? No, ordinales. No, sí, ahí me puedes ver bien. ¿Quién? Ahora sí.
Casimir, ¿de dónde vendrá la palabra ordinal? ¿De dónde vendrá? ¿De qué? ¿De dónde vendrá? Calahorra, ¿de dónde vendrá ordinales? Rafaela, adjetivos ordinales son aquellos que brindan información sobre un sustantivo. Todos los adjetivos brindan información sobre los sustantivos. Los ordinales en particular, ¿qué tipo de información brindan sobre los sustantivos? Todos los sustantivos, todos los adjetivos dan información. Esperen, todos los adjetivos, lo que dijiste corresponde a todos los adjetivos. Yo te pregunté por los ordinales. No lean en ese sentido, interpreten. ¿Cuáles son los ordinales? No puedo avanzar hasta que no tengan esto fijo. ¿Puedo decirlo, profe? Profe. ¿Puedo decir? ¿No tenés la carpeta? ¿No bajaste los archivos a la computadora? No los tengo en el archivo. Bueno, a la clase no pueden venir sin tener los archivos, sin buscar la carpeta, porque estamos perdidos si no. Bien. Ochoa, ¿usted sabe lo que son los ordinales? Les pregunto así llanamente, ¿de dónde vendrá la palabra ordinal, Acevedo? De ordenar. De orden, de cuál es, cómo se ordenan, chicos, ordinal. Del orden, Calahorra, de orden. Primero, segundo, tercero, quinto, décimo cuarto, ¿sí? 22º, que es igual a 22. 34º, que es 34. ¿Sí? De orden. Yo digo, primero pasen los niños. Segundo pasan las mujeres. Tercero pasan los hombres. Orden. Primero, segundo, tercero. Eso es un adjetivo ordinal. ¿Qué otro tipo de adjetivos vimos? Los cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? Los que indican en cuántas partes se divide el sustantivo. ¿Los cardinales? Los números Son normales. los números. Números naturales. Los números naturales. 1, 2, 3, 4. 1.700.425. Esos son los cardinales. Ordinales. ¿Qué otro grupo vimos? Los partitivos. Partitivos. ¿Cuáles son los partitivos? Cuarto, medio. Que indican una parte. Una parte. Si ordinales es el orden, partitivos son las partes. Por ejemplo, Un medio. medio kilo de pan, medio. Bien, ¿qué más? Un tercio. Un tercio. Un cuarto. Un quinto. ¿Sí? Una Bien. sexta parte del pan. Sí. Bueno, y después tenemos otro, que son los Múltiplos. múltiplos. Por ejemplo, Doble. doble, triple, cuádruple, Sextuple, quíntuple. quíntuple, sextuple, bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Eso es un tipo de adjetivos también, y son los adjetivos múltiplos. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahora con lo que hemos visto? Todos estos están dentro de los adjetivos ¿de qué tipo, More? Los descriptivos. Los descriptivos. Ahora, dentro de los no descriptivos. Mateo, ¿usted está allí? Sí, se me había caído la pizza. Ah. Tenemos no descriptivos. ¿Cuáles son? ¿Lo digo yo, profe? ¿Quién? Los gentilicios y los pronominales.
Bien, tenemos gentilicios. ¿Cuáles son los gentilicios, Noskowicz? Son los que, o sea, por ejemplo, argentino vendría a ser de una persona de su nacionalidad. Bien, designan, Indica la marcan, nacionalidad. señalan el lugar de origen, el lugar de origen. el lugar de origen, que puede ser una ciudad, O lugar un país, una provincia, de una persona, ¿sí? El lugar de origen de una persona. Este lugar de origen puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser una nación, Provincia, ¿sí? Un capital. estado. Por ejemplo, qué ricos son los alfajores santafesinos. ¿Cómo caracteriza la palabra alfajores? Como santafesino. Santa Fe. A través del adjetivo, el adjetivo santafesino, ¿sí? Es de Santa Fe, ¿no? Sí, son esos alfajores que tienen capas alternadas de una masa bien blancuzca, media crocantona, con dulce de leche, se rellenan y están glaseados por una capa de un glacé medio transparente. Esos son los alfajores santafesinos, otros lo hacen tipo como una especie de merengue seco. Alfajores santafesinos. Bien, ¿qué otro tipo de alfajores conocen con respecto a un lugar? Están los alfajores marplatenses. ¿De dónde son originarios? Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Qué es marplatense? Un gentilicio. ¿Cómo se le dice a uno que vive en Mar del Plata? No, que Pero no sé. aparte en este caso, de los alfajores, es un gentilicio, porque es lo mismo decir marplatenses que santafesinos, no, son otro tipo de alfajores, No. y designan Que se otro origina lugar. ahí. Bien, estamos hablando de sustantivos que están caracterizando a los sustantivos que acompañan. Y después vimos los pronominales, vimos distintos tipos de pronombres, los personales, los demostrativos, ese, esta, esa cartuchera, esta cartuchera, aquella cartuchera, y los posesivos, mi cartuchera, tu cartuchera, nuestra cartuchera, ¿sí? Y los indefinidos. Indefinidos también. Algunos, pocos, muchos, Varios. bastantes, nada, ¿sí? ¿Sí? Bien. Sí. Los indefinidos no nos marcan una cantidad específica, pero son adjetivos, porque acompañan a quienes. Los sustantivos. Siempre van a estar acompañando, siempre van a estar relacionándose con un sustantivo, no están sueltos, están relacionándose con un sustantivo. Por eso es importante saber esto. Yo digo, algunos días me siento bien, bastantes días me duele la cabeza. Estoy caracterizando, el sustantivo es días y el adjetivo es algunos y bastantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero caracterizar cómo son tus días, cómo la pasás en tus días. Y mira, algunos días me siento bien. ¿Cuántos? ¿Cómo son esos días? Algunos. Y bastantes días, bastantes, el adjetivo, me duele la cabeza. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? Los adjetivos entonces son palabras que acompañan a los sustantivos, ¿sí? Y nos van a dar cualidades y características sobre esos sustantivos. Algunas veces pueden ser calificativos, ¿sí? Y otras veces pueden ser no descriptivos, y estoy diciendo esa taza. ¿Cuál taza? Esta taza. Para mí, esta taza es la mía, pero ¿quién estaba tomando mate cocido? Por ahí, levante la taza que tenía. Ahí, Ariadna. Antonella, ¿qué vas a decir vos? ¿Vas a decir esta taza por mi taza o vas a decir esa taza? Esa taza. ¿O vas a decir mi taza o vas a decir tu taza, me vas a decir a mí? Mi taza.
¿Tu taza cuál es? Esa. Para mí, esa. Y para vos, ¿cómo le decís a la que tenés en la mano? ¿Le decís esa? Esta. Bien. ¿Usted, Jerez, cómo le dice a la taza que tiene en su mano? Esta taza. Y para mí es esa taza. ¿Se dan cuenta cómo cambia? ¿Se dan cuenta cómo cambia? De acuerdo al punto de vista, cambia. Por eso no son descriptivos, porque cambian y porque depende del contexto. Bien, nos volvemos a conectar. Vamos.